Muy buenos días, queridos amigos de Vida Alternativa. Muy buenos días, queridos amigos de Frecuencia Alterna. Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo, una ventana abierta al mundo de las posibilidades, donde hablamos de cómo transformarte en un ser humano consciente y responsable. Y si tú quieres formar parte de eso llamado el nuevo modelo del mundo, requieres cambiar tu vieja y obsoleta forma de pensar. Es un hermoso día ya frío, un día frío. Ayer y hoy bajó la temperatura de una manera increíble aquí en el Valle de Phoenix. Temperatura, pues, esta mañana estaba casi en 50 y tanto, algo así, y ahorita está en 55, 56. Bueno, dicen que van a ser los días, las madrugadas más frías aquí en Arizona que se han registrado en los últimos tiempos. Así que ya estamos entrando en los preámbulos del invierno. Pero de todas maneras es un hermoso día para crecer, es un hermoso día para estar juntos, es un hermoso día para hablar y expresar total y completamente quién uno es. Este programa está dirigido por Luli González, por mi persona, quien me desempeño como consultora en técnicas de realización personal, emocional, espiritual y física. Soy psicoterapeuta, maestra en técnicas de respiración consciente, holotrópica, terapista gestal, etcétera. Ya muchas personas me conocen. El día de hoy tengo una invitada muy especial para mí. Se llama Lisela Virrueta. Lisela es una mujer valiente. Mi experiencia con ella es de una mujer valiente, una mujer decidida, y es una sobreviviente de la violencia familiar, de la violencia doméstica. Muy buenos días, querida Lisela. Gracias por estar aquí. Hola, Luli. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien feliz de tenerte aquí conmigo y que podamos conversar acerca de un tema tan importante. Tengo entendido que este mes ha sido el mes de octubre, ha sido el mes de conmemorar, que no es lo mismo que celebrar, conmemorar la violencia doméstica, es decir, denunciar, poner afuera acerca de la violencia doméstica. Hoy en día tenemos acceso a una información globalizada, a una información donde está al alcance prácticamente todo el público. Y sin embargo, Lisela, es un tema que me he dado cuenta que prácticamente nadie habló acerca de, aquí por lo menos, y en las redes sociales tampoco vi nada dedicado exactamente a la violencia doméstica. Me gustaría entonces, ¿qué piensas acerca de ello? El hecho de que tú estés aquí y que lo hemos conversado y me dijiste estoy lista para hablar de algo que es tan doloroso para ti. ¿Qué piensas acerca de la poca cobertura que ha habido acerca de este mes de la violencia doméstica, en donde para denunciar, hablar, poner afuera un tema que es realmente grave, porque sigue pasando y pasa de una manera solapada ante las personas que tendrían que tomar medidas, incluyéndonos primeramente a nosotros mismos? Entonces, Lisela, ¿qué piensa? Acércate un poquito al micrófono, por favor, ¿sí? No te preocupes. Ok, disculpa. Es grande la poca conciencia que tenemos todos los seres humanos sobre violencia doméstica. Lo vemos como algo común, tal vez, por eso es que hay tan poca cobertura para ayudar a las personas, tanto hombres como mujeres. Sí, yo pienso que hay poca información y voluntad de realmente cambio. Yo me he dado cuenta que en los últimos tiempos el patriarcado pues no quiere, el patriarcado que es realmente la raíz de donde todas estas sintomatologías como es la violencia doméstica se alimenta de el patriarcado, en donde la mujer siempre ha sido subyugada y puesta en un segundo término, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar hoy acerca de las marcas del dolor, la violencia doméstica, no sin antes al presentar a las personas que hacen posible que Vida Alternativa salga al aire. Quantum Emotional Crossover Seminario, el poder de la transformación emocional, espiritual y física al alcance de tu mano.
Los resultados que tú tienes en tu vida están determinados por la programación y los condicionamientos aprendidos en el pasado. Y esta programación inconsciente impide que logres mejores resultados en tu vida. Tus creencias y pensamientos unidos a tus emociones y sentimientos van creando tu realidad. Transfórmate en esa persona que nunca antes has sido. Quantum Emocional Seminario te proporciona las más novedosas técnicas que te permiten liberarte definitivamente de esa vieja programación que te ha mantenido pobre y limitado. A acabar con el rol de la víctima y convertirte en la persona creadora y exitosa que siempre has querido ser y además que estás destinada a ser. Deja ya de luchar, toma acción y llama al 602-349-1083. También este programa llega a ustedes por una cortesía de la Pasadita Hot Dog con 6 localidades en el Valle del Fini. Su especialidad, por supuesto, los hot dogs frescos, nutritivos. Pero también tienen el delicioso caldo de queso y la inigualable sopa de tortilla. Pero acuérdense, los hot dogs son su especialidad. Visítanos, desayuna, come y cena en la Pasadita Hot Dog. Date una pasadita por la Pasadita Hot Dog y sobre todo en este especial de Halloween. Hay un especial de Halloween mañana, 31 de octubre. Especial, el kit del menú para los niños por solo $2.50. Pero esta es una promoción que no aplica en las loncheras, es para los restaurantes. El especial de Halloween, el menú de los niños, está a $2.50 en la Pasadita Hot Dog. No te lo pierdas, Pasadita Hot Dog. Especialidad, los hot dogs frescos, nutritivos, con ingredientes de primera calidad. También el programa de Vida Alternativa llega a ustedes por una cortesía de Guadalupe González, modista profesional, vestidos de novias, quinceañeras y para esas ocasiones tan especial. También se hacen arreglos, Lupe hace arreglos y sus trabajos están garantizados. Comunícate con Lupe al 480-225-7532, 480-225-7532. Hoy Lupe prometió que iba a estar escuchándonos en el programa de Vida Alternativa, pues que tenemos aquí a esta gran luchadora Lisela Virrueta. Lisela, a los hombres se les enseña a pedir perdón por los fallos, pero a las mujeres se nos enseña a pedir perdón por nuestros éxitos. Sin embargo, eres una mujer que ha sobrevivido a la violencia doméstica y te ha acompañado en tu proceso emocional para poder restañar esas heridas que traes. Entonces, la pregunta, ¿tú crees que el amor duele? ¿En algún momento de tu vida, cuando estabas en esta situación, pensabas que el amor duele? Al inicio sí pensaba eso, la verdad, cuando empezaron las humillaciones, las malas palabras y empezaron los golpes, yo pensaba que el amor dolía. ¿Y después? Después la autoestima se bajó tanto que ya no sabía si era amor, lo único que sabía que era dolor. Se convirtió en algo absolutamente doloroso. Pues por supuesto, la violencia intrafamiliar no siempre resulta fácil de definir o reconocer. Es el uso deliberado de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente alrededor. Es un abuso psicológico, sexual, físico, que es habitual y consuetudinario. Para entonces hacer así la definición acerca de la violencia familiar, que no es igual a la violencia de género. Se establece una diferencia entre una y la otra. Sin embargo, para mí es lo mismo. Yo pienso que hoy en día el hecho de que las mujeres sean agredidas, siempre han sido, pero hoy en día lo vemos, quizás porque tenemos más acceso a la información, vemos cómo las mujeres están siendo sometidas, maltratadas, asesinadas, y no podemos decir que son casos ocasionales, sino que son casos que están sustentados en un sistema social, religioso, que ampara que a la mujer sea maltratada. ¿Coincides en eso? ¿Lo has vivido de esa manera? Lo viví muy cerca, la verdad. Es lo que lastimosamente las creencias que tiene uno.
está sustentado en el Sí. sistema de creencias, en donde el hombre ve a la mujer como un complemento, el complemento es decir, la que cocina y cuida a los hijos, y en consecuencia el hombre tiene el permiso de golpearla, maltratarla, abusarla física, sexual y verbalmente, para llevarla, como quien dice, a lo que ella debe ser y lo que al hombre le han dicho que la mujer debe ser para él. Ahí está enraizado, entonces sí tiene que ver con la discriminación que se le ha hecho a la mujer a lo largo del tiempo. ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu historia? Que yo la conozco, pero quizás las personas que nos están escuchando el día de hoy no. Me encantaría entonces que pudieras conversar. Yo sé que es algo doloroso lo que vamos a conversar para ti, pero no estamos haciéndolo de una manera amarillista, ni mucho menos, sencillamente para poner en la opinión pública, poner afuera en la opinión pública que es real, el maltrato es real, el maltrato y el abuso que existen detrás de las puertas de las familias es real, no solamente se ejerce contra las mujeres, sino también contra los niños. Háblanos un poco acerca de tu historia, Lisela. Mi maltrato físico y emocional empezó cuando éramos novios. A mí me costó mucho trabajo y tú viste que hace apenas un mes que acepté que fue cuando éramos novios, empezaron a golpearme físicamente. Emocionalmente inició desde principios del noviazgo. Cuando me casé, el maltrato físico subió a una escala demasiado fuerte. Fue maltrato físico, psicológico, sexual, todo tipo de maltrato, al grado de que me llegó a disparar armas. Yo despertaba en las tinas de los baños, yo llegué a estar en los hospitales, él estuvo en la cárcel. ¿Estuvo? Estuvo en la cárcel por violencia doméstica y por violar orden de restricción también. Hasta... O sea que realmente tú denunciaste y sin embargo esas denuncias no tuvieron Sí. efecto, porque tú las revocabas y volvías con él o porque él sencillamente te perseguía y te maltrataba. La vez que estuvo en la cárcel, voy a ser sincera, yo sabía que él me golpeaba cada vez que mi hija y mis hermanas se iban a México, entonces fue algo que prácticamente yo ya tenía en la cabeza. En cuanto y se fueran, yo ya había dicho que él iba a entrar a la cárcel, entonces, porque yo no quería que mi hija mirara cómo se llevaran a su papá de la casa, entonces yo estaba preparada psicológicamente para los golpes cuando se fuera mi niña y así fue. Entonces yo fui al hospital de los golpes tan fuertes, me tuvieron que meter al tubo porque tenía mi cuerpo golpeado y mi cabeza. Él regularmente no golpeaba mucho mi cara. Es una de las características que hacen, saben exactamente dónde golpear. Sí, él me golpeaba la cabeza, mi cuerpo. Yo prácticamente en muchas ocasiones despertaba en las tinas del baño de que me noqueaba prácticamente. Él estuvo en la cárcel, pagaron su fianza, lo mandaron a migración y de ahí fue para México. Él regresó, como tenía orden de restricción, se me acercó y se le habló a la policía se lo llevó. La policía lo soltó ese mismo día en la noche, se lo llevaron a migración, al día siguiente lo mandó para México, a los 4 días él estaba aquí. Entonces yo busqué ayudas en diferentes organizaciones y Está bien. sí. Y después decidí que él no me dejaba en paz, siempre buscaba dónde estaba mi niña bajo amenazas. Él decía que la única manera de mi libertad era que yo nunca más volviera a ver a mi niña. Yo viví bajo esa amenaza
desde el 2008 hasta el 2014. Desde el día que nació mi niña, los 45 días, 46 días, fue la primera vez que me separé físicamente de él y él me buscó y yo tuve que quitarle en una ocasión a mi niña del carro. Tuve que aventarme al carro para quitarle a mi niño. Y yo sabía que podría llegar a pasar eso. Es decir, que la escalada de violencia, ¿verdad? Fue escalada, fue cada vez más, severo. Más y más. Por supuesto, tenemos que la Asociación Americana de Psicología en 1999 es por primera vez que se define lo que es la violencia o maltrato doméstico y lo define como un patrón de conductas abusivas que incluye un amplio rango de maltrato físico, sexual y psicológico usado por una persona en una relación íntima contra otro para ganar poder o para mantener ese abuso de poder y control y autoridad sobre esa persona. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de Vida Alternativa. La Pasadita Hot Dogs. Restaurante con 6 localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas. Tradición y sabor de casa en La Pasadita Hot Dogs. Fresco, nutritivo, delicioso. Abierto desde temprano. Desayuna, come y cena con nosotros. Conoce nuestra variedad de hot dogs para todos los gustos. Tenemos 6 localidades. Visítanos y ordena al 602-595-7471. Vende Pasadita con toda tu familia. La Pasadita Hot Dogs. Restaurante con 6 localidades. Su especialidad, obvio, los hot dogs. También venden sopa de tortilla, caldo de queso, papas fritas. Tradición y sabor de casa en La Pasadita Hot Dogs. Fresco, nutritivo, delicioso. Abierto La Pasadita Hot Dogs. Restaurante con 6 localidades. De regreso ya en Vida obvio, Alternativa, también una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. Ese modelo del mundo en donde estos temas no tengan que volver a ser tocados. Pero para que eso suceda tenemos que tocarlos, tenemos que hablar de ello, tenemos que denunciarlo. No podemos mirar hacia el otro lado como que, bueno, como a mí no me pasa, a mí no me importa. Alguien por ahí decía, ahorita no me acuerdo su nombre, que basta que una sola mujer sea golpeada para que todas seamos golpeadas. Si nosotros lo permitimos y seguimos viéndolo como que es normal y es parte del sistema en el cual nos movemos, que las mujeres sean golpeadas, maltratadas, abusadas y chantajeadas con sus hijos, porque se ha llegado hasta eso, el chantaje con los hijos. Nosotros requerimos denunciarlo, ponerlo afuera. Gracias a Miriam y a Guadalupe, por favor compartan, Miriam y Guadalupe, el video, creo que es absolutamente importante. Y también a las personas de Spotify que están conectadas, que siempre nos siguen en el programa Vida Alternativa, muchas gracias por estar ahí, compartan el programa, creo que es un tema, ya que sale tan poco, ya que hay pocos foros en donde se habla, ya que hay tan pocos programas de mujeres que se hable de estos temas, pues vamos a compartirlo, vamos a ponerlo afuera. Es una realidad que pasa detrás de las puertas, más de lo que ustedes piensan. Nosotros, las personas que trabajamos con la salud mental de los individuos, nos damos cuenta de que pasa y pasa bastante, incluso en personas que tú ves que parecieran que están muy bien y no están muy bien, se maquillan los golpes y los moretones. La violencia doméstica es un continuo, es decir, que va desde las formas más sutiles, como es el comienzo, porque tiene 3 etapas. La violencia familiar, la violencia doméstica, tiene 3 etapas que vamos a hablar de ellas un poquito más adelante, ¿verdad? Pero en muchos casos son socialmente aceptadas y a las que estamos tan acostumbrados que vivimos como una parte lógica de la vida, como que eso es normal dentro de la vida, que las mujeres sean golpeadas, maltratadas, vayan al hospital y la persona vaya a la cárcel 1 o 2 días y ya salga otra vez y esté listo para acosar, porque no solamente el golpe, la violencia, es el acoso, el estado de zozobra donde una persona que está siendo maltratada,
porque el maltrato es un maltrato físico, psicológico, que ese que no se ve, el maltrato psicológico, porque los golpes se ven, pero el maltrato psicológico que va minando el alma, el espíritu de una persona debe ser denunciado. Yo espero que realmente ustedes lo compartan el programa y vean la importancia de hablar de estos temas que muy pocas personas quieren, se atreven o están listas para hablar de ello. Gracias, Lisela, otra vez por estar aquí. Sé que es un tema bastante difícil, pero Lisela fue quien me dijo, estoy lista para conversar y decirle a las otras mujeres que si ella pudo, ustedes también pueden, y nos vamos a hablar acerca de ello. Entonces, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones, y atenta contra el derecho a la salud y la vida de las personas. No es la violencia algo muy simple de tratar, ni es único también. No es un fenómeno simple, pero tampoco un fenómeno único. Distintas formas de violencia que abarcan fenómenos y realidades distintas entre sí, y que se producen en escalada, que se autoalimenta, que crea un continuo de formas de violencia que van desde las leves agresiones físicas, como nos ha hablado Lisela, que al comienzo de novios ya había una, pero ella obvió las señales porque posiblemente no las conocías, porque se habla tan poco de cuáles son las señales. Por eso, a la primera vete. A ver, esta escalada de violencia que fuiste experimentando a lo largo de tu vida con esta persona, terminó con él en la cárcel, ¿verdad? Es decir, sí, que también su violencia fue en escalada y al final terminó siendo usada en su propia contra, haciéndose daño no solamente a ti, sino a él. ¿Podrías y te sientes lista para hablar de ello? Sí, en el 2014 tuvimos una discusión. Yo estaba en el hospital por X razón con una de mis hermanas y él estaba a cargo de mi niña. Mi niña tenía 6 años en ese entonces. Fue el 8 de agosto del 2011 en adelante. Él dejó de golpearme, solo eran amenazas psicológicas. Y como él no podía, ya había dejado de golpearme, él se desquitaba con los carros, salía siempre en exceso de velocidad. Ese día yo discutí con él a las 2:30 y después de las 2:30 él salió de la casa a las 3:30, agarró el carro, llevaba a mi niña. Uh-huh. La llevaba en el asiento de enfrente, una niña de 6 años. Como 3 millas de mi casa tuvo un accidente. Él iba 23 millas arriba de lo normal. Es decir, que estaba manejando de manera irresponsable. Es típico de las personas que tienen una escalada en relación a su violencia, ¿verdad? Y yo quiero seguir insistiendo que es que los hombres piensan que ellos tienen el derecho de vivir así. Entonces, en esa escalada de violencia, manejando de una manera absolutamente irresponsable, llevando a la niña en el frente del carro, tuvo un accidente y ese accidente fue fatal. Entonces, ¿perdón? Perdón, Lisca, tienes una pregunta. Te pregunta Guadalupe González si en algún momento pensaste, Lisela, que esto era tu culpa. Ya voy a contestarte, Lupe. Ya vamos en esta parte que es, digamos, la parte difícil del compartir de Lisela, y espero que todos tengan la comprensión necesaria. Ella ha trabajado a profundidad
todo emocionalmente, está en ese proceso de ir sanando sus heridas, reconstruyéndose a sí misma con una valentía absolutamente increíble. Por eso está ella aquí, por esa misma valentía. Entonces es duro, difícil, porque dada esa escalada de violencia en la cual ella estaba viviendo, hay un accidente fatal en donde fallece su niña, y es algo sumamente doloroso para ella aún hablar de ese momento tan triste, tan doloroso, y que nosotros tendríamos, y tan reprobable también, porque llevar a una niña en el frente sin cinturón de seguridad, etcétera, etcétera, y a 23 millas por encima de lo permitido, pues ocasiona que un inocente pues pague las consecuencias de algo que nosotros tendríamos que tomar mucho más en cuenta y denunciar. Y te agradezco, Lisela, porque sé que es duro para ti. Después de eso, pues tu vida obviamente estaba devastada. Sí. Sí. ¿Y te sentías culpable? Me sentía culpable al inicio, cuando empezaron los golpes. Él empezó con maltrato psicológico primero, mi autoestima bajó demasiado. Cuando pasó el accidente de mi niña, me sentí más culpable, porque a las amenazas de él siempre era que mi libertad era el precio de que yo nunca más viera a mi niña, que si yo quería estar con mi niña, él tenía que estar siempre. Uh-huh. Entonces, psicológicamente yo sentía que mi niña había dado la vida para que yo tuviera la libertad. La culpa creció demasiado. Sí. Era un constante pelea mía, porque yo peleaba conmigo misma. Yo me sentía culpable. Sí. Es lógico en algún momento sentir culpa por este tipo de situaciones, porque empiezas, yo he podido hacer algo, me he podido ir, he podido huir, yo pienso que dentro de la misma escalada de violencia y cómo afecta al otro ser humano, en este caso pues a las mujeres en particular, porque es muchísimo más. La violencia doméstica pues incluye cuando la mujer ejerce violencia sobre el hombre, no la estamos quitando. Sin embargo, las estadísticas hablan de que hay muchísimo más, y la violencia doméstica es ejercida contra las personas, digamos, que están en situación de indefensión, que son las mujeres y los niños. Entonces, la culpa es parte de preguntarse, ¿por qué no hice algo diferente? Sin embargo, de acuerdo a lo que yo conozco de tu historia y de tu vida, hiciste todo, denunciar, todo. Lo único que no hiciste fue irte, vamos a decir, salir de la situación, aun cuando él fue sacado del país, etcétera, etcétera, siempre volvía, y digamos que las amenazas continuaban y todo, y lograste como sentir de que tu hija pues dio su vida para que tú fueras libre. Es un pensamiento realmente devastador para ti. Ya hoy en día has trabajado la culpa a profundidad y todo esto. Ya te sientes, ¿crees que pudiste haber hecho alguna otra cosa más? En ese tiempo, como estaba yo, creo que no podía hacer más. Hice todo lo que en mis manos estaba para proteger a mi niña, porque era la manera que yo encontraba de proteger a mi niña, es que el papá de ella estuviera ahí. Psicológicamente, en ese tiempo yo no existía. Uh-huh. Sí, bueno, mi experiencia contigo cuando llegaste a consultoría conmigo, realmente estabas absolutamente fragmentada, partida en pedacitos. Hoy en día pues yo siento que cada vez estás recomponiéndote, sanando tus heridas. Es un proceso sumamente doloroso, entendible, y por eso te agradezco que estés aquí denunciándolo, para que despertemos
no solamente las mujeres que están en estos momentos sometidas a violencia doméstica, sino también las personas que no, pero que podemos hacer algo. Y es hablar, denunciar, poner afuera esta problemática, ¿verdad? Hay la violencia psicológica, que es digamos, la peor. Por supuesto, los golpes. Vi que subiste en Facebook una foto bastante fuerte acerca de cómo te dejaban esas palizas, ¿verdad? Pero la violencia psicológica, después de perder a tu niña, como parte de ese proceso y de esa escalada de violencia en donde pareciera que estamos indefensos porque la policía no puede hacer algo, no hace lo que mejor puede, aunque cuando hay leyes bien, aquí en Estados Unidos por lo menos hay leyes bien estrictas al respecto. Porque realmente no queremos ir a la profundidad de lo que es la violencia doméstica, ese abuso del poder, y ese abuso del poder lo da a los hombres en particular la creencia de que ellos deben meter a la mujer en cintura, aquello de que si tú le bajas unas rayitas, ¿verdad? La vida familiar va a estar bien. Si tú dejas de ser quien tú eres, si dejas de hablar, de preguntar, de decir, si tú te empiezas a vestir como la persona quiere, porque aumenta el nivel de los celos de una persona que está en violencia, que ejerce violencia y abuso de poder sobre alguien que está en indefensión. La persona que está en ese, pues empieza así a dejar de ser quien es. Entonces, si estás calladita, mejor. Si no haces nada, mejor. Si tú todo lo que él quiera. Esto, déjeme decir que he hecho para este programa, he investigado mucho, he investigado incluso en los llamados, en las llamadas, ay, que me salgo fuera del cuadro. Ahora yo soy bien kinestésica, ¿no? En las iglesias, en esas llamadas y que desarrollo personal que se ejerce en las iglesias, esto es lo que se les dice. Esto es lo que se les dice. He investigado, he leído en muchísimos artículos acerca de personas que han ido a las iglesias solamente para ver exactamente cómo es que se maneja este tema. Y el tema es que si tú estás más calladita, te adaptas a lo que tienes que hacer, pues no vas a vivir feliz. ¿Alguna vez estuviste en algo que alguien que te dijera, bueno, cállate, no seas totalmente quien tú eres, quizás si te vistes como él quiere, o empezaste a aceptar ese tipo de cosas? La manera de vestir, soy sincera, nunca me dijo nada, pero sí él deja de hablar con las amigas, fue lo primerito. Para él todas mis amigas no eran buenas personas. Sí hubo personas que me decían, es que tú respondes mucho, no debes de ser grosera. Yo no era grosera. No era grosera, solo que a veces cuando había personas que yo confiaba, cuando estábamos a solos no podía contestarle, entonces a veces yo quería que él supiera lo que yo sentía y decía las cosas delante de las personas, pero jamás con palabras obscenas, jamás una grosería. Pero sí. Fíjate que hay alguna pregunta. Un comentario, sí, ahí dice Ricardo Monreal, dice, a mí me llegaron a decir, a mí y a mi señora, que teníamos que estar en la bendición de la obediencia. Sí, ese es un tema que últimamente he escuchado acerca de que la religión, tenemos que ser obedientes, es decir, yo tengo que aceptar por obediencia, porque si no estamos separados de Dios, me supongo. No sé, no manejo mucho el término pero obediencia, de cómo lo utilizan, sé que son las palabras que se usan de ser obediente. Entonces, digamos que tú, por no ser obediente, te merecías ese trato. Esa es la deducción, pues la medicina lógica, ¿no? Si tú eres obediente, no te van a maltratar, entonces sé obediente. Los problemas radican en que no eres obediente. Vamos a darle saludos a las personas que están conectadas para continuar con nuestro tema. Tenemos a Verónica Acosta, gracias Verónica, un saludo. Raúl Dosal, tenemos
María C. Benítez, Yaira Salazar, Guillermina Sánchez, a ver, ¿qué más tenemos aquí? Elizabeth, Milka Cárdenas, María D. Contreras, Ana Sousen, Chachita García, Celia Reyes Barrera, Irma Almanza, Alejandra Zambrano. Ana nos dice: saludo, Luli, importante tema siempre, felicitaciones a tu invitada por tener el valor de denunciar y compartir su historia hoy. Gracias, Ana. Gracias. Acuérdense que puede dejar su opinión en el teléfono de cabina al 602-419-6350, 602-419-6350. Pierre Balcázar López: ¿es el mismo castigo para la mujer hacia el hombre cuando la mujer es la que se violenta? José Carlos Avia Bernal se unió. Yo tengo entendido que sí. La violencia, y está castigada y está catalogada violencia, cualquier menoscabo a la salud, a la integridad corporal, a la libertad sexual o cualquier otra situación de angustia o miedo que coarte su libertad. Entonces sí. Esto es lo que se tipifica como violencia y violencia doméstica, ¿de acuerdo? Entonces aquí no dice solo para los hombres o por las mujeres. Nosotros hablamos hoy en relación a la violencia de la mujer porque la violencia de la mujer lleva los más altos porcentajes de personas maltratadas, igual que para los niños. Entonces, asimismo, la ejercida sobre los menores y las personas dependientes, cuando se agrede a los mismos con ánimos de causar perjuicio físico, psicológico, sexual o económico a estas personas, y con ánimo de causar y cuando se agrede a los niños con ánimo de causar perjuicio a los progenitores, cuando se utilizan a los niños para lograr algo en mi abuso de poder. Es un instrumento entonces de dominación realmente. Mantener a la mujer en sumisión, ya sea forzando su voluntad y su consentimiento o impidiendo el ejercicio de su libertad de decisión, unido a las agresiones físicas, psíquicas, los abusos sexuales, la mutilación genital, la inducción de ejercer prostitución, el acoso sexual en el ámbito laboral y el tráfico de mujeres, entonces está tipificado como violencia de género. Estamos claros un poco acerca de esa división. ¿Cuáles crees tú que fueron las causas? ¿Qué es lo que puede llevar? Porque sé que eres una mujer bastante, no solamente valiente, sino inteligente y que tiene esa capacidad de ir adentro de sí misma y cantarse sus verdades. ¿Cuáles crees tú que fueron las escaladas? ¿Cuáles fueron los puntos rojos que no vistes? Esos flash rojos que no vistes. Al inicio de la relación, pues las agresiones de él con cualquier cosa se molestaba y yo no me daba cuenta. No me daba cuenta, o a lo mejor estaba acostumbrada de niña a eso. O el estar yo en depresión también, porque había acá fallecido mi hermano al inicio de la relación. Mi hermano falleció, entonces yo buscaba el apoyo de alguien. Yo estaba sola aquí y buscaba el apoyo, entonces cerré los ojos literalmente. Y dentro de la relación, ¿qué fue lo que te hizo decir, ok, basta, y empezaste a buscar? ¿Cuáles fueron los pasos, Lisela, que tú diste, y a cuáles organizaciones acudiste para buscar apoyo? ¿Y qué fue lo que hiciste en el ámbito psicológico también para decir basta? Las organizaciones que busqué fue una que se llama Fresh and Women y Chicanos por la Causa. También los busqué, pero me dijeron que yo no me podían recibir porque yo tenía una dirección fija.
Lo que originó que yo buscara, que dijera basta, fue una de las ocasiones en que él me estaba asfixiando. Fueron, creo que, muy pocas veces las que mi niña miró lo que pasó. Lo último que yo recuerdo es que mi niña le decía a su papá, déjala que ella está dormida. Mi niña tenía escasos 2 años. Y ella decía, papi, mi mami ya durmió, suéltala. Y yo sentí a mi niña y yo perdí el conocimiento. Eso pasó como a abril. Entonces fue cuando yo dije, ya basta. Y yo sabía que para julio era cuando iba a recibir la golpiza más fuerte, cuando no iban a estar ni mis hermanas ni mi niña. Ya, entonces te preparaste Me para preparé, esa golpiza. me preparé psicológicamente para esa golpiza y también todos los demás abusos, porque no nada más era físico, era sexual, era emocional, todo lo que una mujer pueda pasar, yo lo pasé. Y ese círculo de la violencia, porque es un círculo de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, que comienza con... es un ciclo que tiene 3 fases realmente, son 3 fases. Por supuesto no podemos decir que todos los casos son iguales, pero más eso es lo que se ha estudiado. Hay 3 fases para en el ciclo de la violencia doméstica. Primero es la fase de acumulación de tensión. Va el estrés acumulándose, ¿verdad? Hay un acumulamiento de comportamiento agresivo, y es cuando la persona se molesta y empieza a dar golpes a la pared, empieza a pegarle al escritorio, empieza a tirar cosas. Esa es una fase de acumulación de tensión, es decir, solamente son las luces rojas. Empiezan las luces rojas ahí, rompe cosas, tira a portazos, sale con el carro a toda velocidad. Eso es parte del ciclo de la violencia. Y de ahí empieza a romper las cosas, el celular, por ejemplo, de la persona, empieza incluso a arrancarle la ropa o a decirle no vas a ir conmigo así, cámbiate, etcétera, etcétera. En algunos casos, pues la pareja trata de modificar su comportamiento. Es decir, la mujer se siente culpable porque no es obediente, se siente culpable y empieza a ver que si yo hago esto, si yo hago todo lo que él me pide, a lo mejor esto va a terminar. Pero las personas que están sometidas a este maltrato, a violencia, no va a pasar así. Es una escalada y viene la segunda fase, que sería el episodio agudo de violencia. Vamos a hablar acerca de ese episodio después de esta pausa comercial. No tienes agua. En Quantum Emotional Crossover creemos que tú puedes tener una vida ilimitada, un nuevo horizonte, una nueva manera de vivir en gozo y abundancia. ¿Qué requieres transformar para poder experimentar y expresar todo quien tú eres? ¿Cómo puedes participar como protagonista activo en el nuevo modelo del mundo que se está gestando? Si estás comprometido a transformar tu vida de una vez por todas y para siempre, si quieres conectarte y convertirte en el ser humano que nunca antes has sido, toma la oportunidad de participar en un seminario que cambiará tu vida para siempre. Llama ya 602-349-1083 y dirige tu vida hacia un mundo ilimitado de posibilidades. 602-349-1083. En Quantum Emotional Crossover estamos comprometidos con la calidad, no con la cantidad. Reserva tu cupo. Quantum Emotional Crossover, el poder de la transformación personal al alcance de tu mano. De regreso, Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. Tenemos en la línea, ¿ya está lista? Ya, vamos a comunicarnos con Sandra Patarroyo, que quiere hacer un aporte seguramente bien importante acerca de este tema que estamos teniendo el día de hoy. Gracias a todas las personas que están conectadas, Yaira Aceles Aguilar Marín,
José Carlos Avia, las personas que están en Spotify, las personas que están en YouTube también, en Twitter, todas esas personas, les mandamos un fuerte saludo. Estamos conectándonos con Sandra Patarroyo. No me contestes, si quieres contar yo cuando la tenga te aviso. Ok, no recibimos respuesta ahorita de Sandra, pero ya pronto nos vamos a comunicar con ella. Vamos a continuar con el tema en la parte de la fase 2. ¿Ya estás de acuerdo que la fase primera fue esa fase 1 del estrés, de acumulación de una tensión como que va creciendo? Y en la fase 2, que sería la parte aguda de la violencia, aparece esa necesidad de descargar su ira y su violencia y descargar las tensiones acumuladas sobre la otra parte de la pareja. Ejerce hace una elección, digamos que no es que es impensada, no, es que lo voy a hacer, ¿no? Decide tiempo y lugar para el episodio, para maltratar, hace una elección consciente sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer. Ya creo que tenemos a Sandra en línea. Bienvenida, Sandra, gracias. Estás en el aire. Estás en el aire. Bueno, muchísimas gracias. Parece muy bien que estén hablando de una violencia doméstica, ya que octubre es el mes de la violencia doméstica. Para mí la violencia doméstica es algo que debiera ser todos los años, todo el tiempo. Yo tengo una organización que se llama Mujeres Dejando Huellas. ¿Podrías, por favor, Sandra, disculpa que te interrumpa, podrías decir nuevamente el nombre de la organización? No se entendió muy bien. Bueno, el nombre se llama Mujeres Dejando Huellas. Ajá, sí, mujeres. También tengo la organización Familias Dejando Huellas, páginas, y no a la violencia doméstica. Yo fundé estas organizaciones precisamente porque yo soy una sobreviviente de violencia doméstica. Duré con esta pareja 5 años de relación on-and-off, o sea, volvíamos otra vez, volvíamos así hasta que hace 2 años esta persona me clavó un cuchillo en el abdomen y prácticamente me estuvo secuestrada en su apartamento. Cuando llegó la policía y todo, pues se lo llevaron, y lo más terrible fue cuando ya la justicia hacer, pues, eso ya la policía hace lo que tiene que hacer, la investigación, todo eso, y solamente le dieron a él 2 años de cárcel y 2 años de probatorio. Entonces, a raíz de eso yo me enfoqué en mi organización, obviamente también en trabajar con las sobrevivientes, pero también trabajar con la justicia, porque yo quería saber el porqué. Y ahí vinieron muchas llamadas a la organización a decir, sí, mira, mi hermana la mataron, a mi hermano lo mataron, el abusador o la abusadora quedó libre. Entonces yo empecé a investigar el porqué. Entonces me di cuenta que en el sistema judicial la violencia doméstica no es castigada severamente. Cuando yo tuve mi caso, yo le pregunté a la fiscalía, a la prosecutor, por qué, si eso era intento de homicidio. Cuando te clavan un cuchillo, pues es intento de homicidio. Claro. Y ella me explicaba que no, que era un asalto agravado, porque intento de homicidio sería si él hubiera clavado el cuchillo más de una vez o me hubiera pegado un tiro. Entonces yo me quedé sorprendida, entonces yo dije, bueno, prácticamente pues lo tienen que matar a uno. Entonces yo empecé a investigar, yo quería ir al juicio que ya tenía que ser con jurado y todo, pero yo empecé a investigar con los detectives que llevaban el caso, y pues les pregunté qué pasaba cuando la persona iba al juicio. Me decía, mira, como una persona del jurado que diga, no hay testigos, él dice, la persona sale libre. Entonces
después seguir con mi investigación, averiguando, y me di cuenta que no se le da la importancia a la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque no hay los recursos, son procesos demasiado largos, obviamente no hay testigos, porque pues para la persona matarte o hacerte daño no lo va a hacer delante de otras personas. Entonces lo que hacen es negociar con esta persona, con el abusador o la abusadora, que para mí son criminales. Entonces negocia, entonces pues él acepta los cargos y le dieron en este caso 2 años a este hombre y 2 años de probación. De ahí pues tengo la organización, y todo este año hicimos la segunda vigilia el 17 de octubre, ahí en el Capitolio, para rendir un homenaje pues a las víctimas que ya no están con nosotros, hacer un minuto de silencio, y a las sobrevivientes, como la que tienes tú ahí en cabina contigo, y como todas las sobrevivientes que estamos, pues celebremos la vida, que tuvimos la fortaleza de salir. Muchas veces la gente se critica y dice, ¿por qué no lo dejaste a tiempo? ¿Por qué se quedó ahí? Porque, o sea, en vez de decir, este hombre tiene un problema, ¿por qué maltrata a esta mujer? Siempre se va a decir, ¿por qué no te fuiste? Simplemente son factores psicológicos, factores de manipulación, de miedo, de control, de lavado del cerebro, de muchos químicos que te hacen estar en una relación así como la señora decía, que ella pues ya sabía que le iban, que ya sabía que cuando ya se fuera a su familia y la iban a golpear. Así me pasaba a mí, yo ya sabía que si salíamos Sandra, una parte. Sandra, qué importante todo lo que nos estás informando, diciendo. ¿Qué te parece si un día vienes aquí conmigo a cabina y conversamos acerca de todo, de lo que ha sido tu experiencia también, y por supuesto los alcances de la organización Mujeres Dejando Huella? Estoy abierta para ello, porque el programa, creo que vamos a necesitar más de un programa, y me encanta porque tienes razón. Al principio del programa yo estaba diciendo que no es solamente un problema de alguien que está alterado psicológicamente, no es solamente un problema acerca de un momento que pasó, no, o que trae una historia psicológica. No es solamente eso, hay una sociedad que ampara o impide que realmente exista protección para la mujer. ¿Qué te parece? Hago una invitación formal a Sandra Patarroyo de la organización Mujeres Dejando Huella, para que compartamos aquí micrófonos y hablemos y sigamos conversando hacia un tema que para mí es absolutamente importante, que todas las mujeres participen, y acuérdense, basta que una sola mujer sea golpeada, abusada, maltratada, y que además no reciba justicia, como estamos escuchando de Sandra. Todas las mujeres estamos en la misma situación. Tenemos que hacer una causa común para terminar con la violencia de género, pero sobre todo en ambas, porque son diferentes, la violencia doméstica y la violencia de género, porque la violencia doméstica en la casa está amparada por una violencia de género ejercida por generaciones, tratando de subestimar y subestimando a la mujer. Es cierto lo que dice Sandra, prácticamente es el 1% de las denuncias, de las que se atreven a denunciar, que son sancionadas en la justicia. Gracias, Sandra, por tu aporte, y espero tu respuesta. Muchísimas gracias, y con mucho gusto estaré pronto allá, porque esta causa continúa durante todo el tiempo. Exactamente. Gracias. No es una causa de un mes, es una causa de todos los días, y todos debemos participar en denunciar y apoyar cualquier iniciativa para denunciar y darle herramientas a las personas que en estos momentos están pasando por situaciones similares. Como ven, el tiempo en radio se nos va muy rápido, el tema es muy extenso,
Me gustaría ya, en Lisela, que es nuestra invitada del día de hoy, Lisela, obviamente tú llegaste también al intento de homicidio, vamos a decir así, no solamente no fue intento de homicidio, de alguna manera tu hija muere por esta escalada de violencia en la cual tú estabas sometida. ¿Recibiste justicia? Si es que alguien puede dar justicia para la pérdida de un hijo, no creo que eso pueda ningún tipo de justicia, como no sea la justicia en la cual cada persona cree. Su papá ahorita está en la cárcel por homicidio en segundo grado. No es muy justo lo que le dieron porque fue 2 muertes, no nada más la de mi niña. Si eso le llaman justicia. Nos damos cuenta entonces de que no hay justicia. No solamente muere su propia hija, dejando en una situación de absoluta devastación emocional, psicológica, física de una persona, sino que también muere otra persona que iba en otro carro. Entonces, no hay justicia realmente para este tipo de situaciones que tienen como origen la violencia doméstica, pero la violencia doméstica está insertada dentro de un sistema patriarcal en el cual los hombres se sienten con el derecho de golpear, manipular, violar sexualmente a las mujeres, violar sus derechos, violar absolutamente cualquier respeto hacia que todos los seres humanos deberíamos tener y que además están amparados. Pero la ley puede ser la ley y la justicia a veces mira para otro lado, ¿verdad? Porque es el sistema realmente donde está amparado esto. ¿Qué tendrías para decirle? Te quiero invitar para un próximo programa para que hablemos de los pasos que has dado, pero ¿cuáles serían tus palabras finales finales en el día de hoy para esas personas que aún hoy en día están escuchando el programa y están sometidas a violencia doméstica y de género? Lo que yo quisiera decirles es busquen ayuda, hablen, necesitamos todas las mujeres apoyarnos, necesitamos decir ya basta, basta a los golpes, basta a todas las humillaciones, aléjense de las personas, eso cuando prometen que van a cambiar, no cambian, todo va escalando. Y es hasta uno se da cuenta cuando es demasiado tarde. Yo quise hacer este programa porque no quiero que ni una sola mujer llegue a pasar lo que yo he pasado. Ese es mi mensaje. Gracias, Lisela, por tu valentía, por estar aquí denunciando y apoyando a otras mujeres, que creo que ha sido como que el darle sentido a tanto abuso y tanto maltrato que has recibido, es poder apoyar a otras mujeres. Entonces acuérdense que estábamos hablando de la acumulación de la tensión, es la fase 1, después una escalada aguda de violencia y después parte del ciclo de la violencia es la bendita luna de miel, un periodo de calma, no violento, es que yo cambié, etcétera, etcétera. Las personas no cambian al menos que hagan un trabajo profundo consigo mismos, no cambia así porque son las 12 en punto. No hay arrepentimiento en eso. Les prometo que para la próxima semana vamos a continuar con este tema de la violencia doméstica. Esperemos tener a Lisela y a la señora Sandra Patarroyo de la organización Mujeres Dejando Huella. Este ha sido el programa Vida Alternativa. Gracias a todas las personas que han estado conectadas en el programa del día de hoy. No pudimos saludarlas a todas, el tema es muy extenso, pero gracias por estar ahí, gracias por el soporte a su programa Vida Alternativa, una ventana abierta al nuevo modelo del mundo. Es todo por hoy, hasta el próximo miércoles.